Muy buenos días, feliz lunes. Este lunes en el que los voy a acompañar, no tengo el placer de estar junto a Fraso, porque lamentablemente, y va desde acá nuestro saludo, nuestra sensible condolencia por el fallecimiento de su hermano mayor, y todo el equipo de encendidos, todo el equipo también de técnicos, camarógrafos que están aquí trabajando con nosotros, se hacen solidario ante eso. Fraso, para ti y para tu familia quiero dedicarte estas palabras. La muerte es solo un niño de cara triste, un niño sin motivo, sin miedo, sin fervor, un pobre niño viejo que se parece a Dios. A veces, sin embargo, es tan solo un silencio, sin pasado, sin molde, sin olor. Un silencio en que ladran los perros, esos perros, y uno se pregunta quiénes son. Otras veces es una tiniebla espesa que se mete en los ojos, que destruye la voz y lo arrincona a uno definitivamente. Bueno, definitivamente no, tan solo hasta que uno se siente sin amor. Y no es tu caso, Fraso. Te amamos, te queremos todos tus compañeros, te enviamos un fuerte abrazo, el más tierno de mis abrazos, para ti y para toda su familia. Quiero invitar a todos los amigos y familiares de Fraso, quienes quieran hacerse solidarios, por favor, a través de las redes sociales y también allá mismo en Santana, en el estado de Anzoátegui. El sepelio será hoy a las 10 de la mañana en el estado de Anzoátegui, así que lastimosamente no podemos acompañarte por las múltiples tareas que tenemos aquí en la capital, pero enviamos para ti todo nuestro cariño y nuestro amor. Continuamos porque hay que continuar. Tenemos acá el constituyente David Paravicini, con quien vamos a estar conversando sobre temas bien interesantes para nuestro pueblo, que es el tema económico, el tema petrolero. Nosotros hemos pasado ahora mismo días viendo en toda la media nacional e internacional cómo se han apresado a 5 o 6 dirigentes de la petrolera Citgo, nuestra empresa en Estados Unidos. ¿A qué responde estas medidas? Pero en primer lugar, bueno, gracias por la invitación. Un abrazo y sentido pésame a mi amigo, camarada Fraso, por el fallecimiento de su hermano. Mira, es importante ver este tema porque por primera vez en Venezuela se da una lucha contra la corrupción de la manera, en una empresa como Citgo y como PDVSA, de la manera como lo está haciendo el presidente de la República. Esto está siendo, es algo inédito para los venezolanos y las venezolanas, sobre todo que venimos hablando de este tema. En particular, yo llevo años desarrollando investigación en la universidad, la Universidad Bolivariana de Venezuela, donde soy profesor del Centro de Estudios de Ciencia de la Energía, y con los estudiantes de posgrado y de doctorado haciendo investigación sobre este tema, tema de PDVSA, dentro de lo que es la vida del país. PDVSA, inclusive de la cuarta y ahora con las propuestas del presidente Chávez, es el país. La reconstrucción del país es a partir de allí. En la medida en que el gobierno nacional, con la dirección del presidente Chávez y ahora el presidente Nicolás Maduro, profundiza y sigue en la vía de construir un país alternativo a ese país rentista, construir una nueva economía, un nuevo modelo productivo. En esa medida también los sectores de la oposición empezaron a atacar PDVSA. Realmente los ataques contra PDVSA comenzaron desde el mismo día que ganó el presidente Chávez en el año 1998. Antes de tomar la presidencia, ya se habían empezado a desarrollar acciones en contra de esta industria. Es ahora el presidente Nicolás Maduro que le ha tocado en estas condiciones tan adversas, tener que también hacer una acción profunda y con mucho valor y mucha valentía dentro de la industria. Significa que hay que estar siguiendo los pasos del presidente. Significa que nosotros los venezolanos nos vamos a ver en situaciones, las consecuencias de estas acciones internacionales se van a agudizar en contra de nuestro país y tenemos que tener, bueno, primero confianza en esto que está haciendo el presidente y segundo, prepararnos inclusive a cambiar nuestras conductas, nuestros hábitos de conducta con respecto al consumo, puesto que quizás, y como ya está sucediendo, se está cambiando todo el horizonte de nuestra actividad petrolera, ya el petróleo se está vendiendo ya en otra moneda. Seguramente tenemos que ir a buscar tecnologías para
de soporte para las actividades petroleras en otros espacios, porque puesto que todas estas actividades de corrupción están vinculadas con agentes de otros, sobre todo en los Estados Unidos y en Europa. Sobre eso quiero profundizar, porque fíjese, para ponernos aquí en el contexto, son una deuda por un refinanciamiento, el contrato de refinanciamiento por $4.000 millones, donde ponían a Cisgo, a la misma empresa, como garantía. Y esto lo hacían con unos fondos que podríamos denominar fondos buitres. Tenían Frontier Management Group y Apollo Global Management. Ahora bien, uno se pregunta, esto no nos dimos cuenta antes, no lo vimos antes. En el Ministerio Público no se incendiaron, empezaron las alertas o fueron silenciadas. ¿Qué pasó? Bueno, un poco para aliviar las angustias, podemos darle una información que seguramente leída entre líneas se pudiera también deducir de que este tal compromiso no se llegó a firmar. Hubo cartas de intención que en sí mismo ya constituyen un delito. Haber firmado cartas de intención solo para alivio, digamos, nuestro, que este tal endeudamiento de estos $4.000 millones no se produjo, no existe tal cosa, con respecto a estas actividades que se señalan. Y por supuesto que sería algo gravísimo, porque también hay que decir que ya inclusive Citgo, a través del Pino, cuando estaba de presidente de PDVSA, ya había hecho y solicitado recursos poniendo las acciones o de garantía las acciones de Citgo, ¿no? No obstante, conformada esta situación, sigue estando Venezuela en una situación crítica por la agudización de las acciones de Estados Unidos en contra de nuestro país. El tema no es el endeudamiento, el tema es que, porque hay endeudamientos que fueron los últimos 10 años, 12 años, 15 años, o sea, no veamos el tema del endeudamiento como un asunto negativo, el problema está siendo grave es por las acciones en contra de nuestro país, financieras. O sea, a partir del mes de julio, Estados Unidos, el presidente Trump, agudizó las acciones en contra de nuestro país, prohibiendo relaciones bancarias o hasta inclusive dificultando nuestras posibilidades de pago de deuda. Cosa que está sucediendo todavía. Se sigue teniendo que recurrir a formas de buscar terceros para que puedan cumplirse las obligaciones y no caigamos en lo que llaman el impago y que esto originaría acciones adicionales contra nuestro país, sobre todo contra nuestra industria petrolera. Sobre eso, el 25 de agosto, el presidente Trump declara las sanciones, agudiza las sanciones contra Cisgo, impidiendo entonces incluso repatriar sus ganancias a PDVSA y con consiguiente a Venezuela. ¿Esto es un embargo no declarado? Bueno, es un embargo, eso no es un embargo declarado, no es no declarado. Eso se llama un embargo comercial, es un bloqueo comercial, así como hay contra Cuba, como lo hizo Estados Unidos contra Irán. Yo le pongo en tela de juicio lo del embargo porque los diputados opositores de la Asamblea Nacional, que está en desacato, han salido diciendo que estas medidas son contra el gobierno, no contra las personas, no contra los ciudadanos venezolanos. No, esto es algo absoluto, es contra el pueblo venezolano. Las víctimas de estas acciones unilaterales en los Estados Unidos es contra el pueblo venezolano, o sea, que Venezuela no tenga acceso a sus recursos, al recurso financiero. No solamente eso, sino que además Estados Unidos promueve que otros países lo hagan, o sea, está invitando a que Europa lo haga. Estados Unidos no es la primera vez que hace esto, inclusive es una experiencia, hay un historial vergonzoso de abuso de su poder contra Cuba. Contra Cuba inclusive hizo leyes, la ley Torricelli y la ley Helms-Burton, que además son extraterritoriales, haciendo que otros países, penalizando en los Estados Unidos a países que tengan negociaciones con Cuba. Y este es el camino que está desarrollando Estados Unidos en contra de Venezuela. Ya lo hace directamente, pero además ya con consecuencias extraterritoriales. Canadá también se los préstamos. En Panamá también se han presentado situaciones donde Estados Unidos amenaza a quienes tengan relaciones económicas o mantengan, digamos, algún tipo de mecanismo financiero con nuestro país, ¿no? Es un embargo, eso se llama así, un embargo
comercial, es un embargo financiero, es un cerco político para tratar de asfixiar a nuestro país, además lo han dicho. Bueno, la gente de la oposición realmente hay que oírla con mucho cuidado, porque realmente, primero que no aman a su país, se asocian y se alían contra los enemigos de la patria. Y en casos como este, tratan de desviar o desvirtuar lo que está sucediendo, pensando que es una acción de Estados Unidos, no contra el pueblo venezolano, sino contra un gobernante. El afectado por esto, desde el punto de vista material, no es Nicolás Maduro. Desde el punto de vista espiritual y desde el punto de vista en general, por supuesto, todos los venezolanos estamos siendo afectados en lo material y en lo espiritual por este atropello y estas acciones. Con este panorama claro del asunto y de las condiciones económicas en las que está la empresa, vamos a hacer una pausa, pero al regreso me gustaría que habláramos sobre las acciones y las medidas que está tomando el presidente Nicolás Maduro y en general el gobierno bolivariano para atender y hacer frente a estas amenazas. ¿Cómo no? Ya regresamos aquí en Encendidos. Seguimos conversando de economía, ese tema que tanto le interesa a usted y que nos interesa a todos los venezolanos y sobre todo en materia petrolera. Tenemos un panorama que estuvimos conversando en la primera parte con el señor David Paravicini, constituyente, sobre las sanciones que nos ha impuesto el gobierno estadounidense. Pero yo le dejaba al aire la pregunta de qué estamos haciendo nosotros, qué medidas se están tomando desde el gobierno. Antes de eso, yo quisiera que hiciéramos una revisión conjunta de los nuevos nombramientos que hizo el ciudadano presidente de la República el día de ayer, las nuevas autoridades que fueron nombradas. Vamos entonces a colocarlo ahí en pantalla, el nombramiento de los nuevos ministros. Tenemos por aquí, entre otros de ellos, José Gregorio Bielma Mora, capitán del Ejército Militar Bolivariano, participó en la rebelión cívico-militar del 4 de febrero de 1992. Fue electo como constituyente en 1999 y estuvo al frente del CENIAT desde el año 2003 hasta el 2008. Por supuesto, es gobernador del estado Táchira. Él fue nombrado como ministro de Comercio Exterior. Tenemos aquí designado este domingo, el 26 de noviembre, como les decía, ministro del Poder Popular para Comercio Exterior e Inversiones Internacionales. Ese es el primer nombramiento. Segundo nombramiento, Mayor General Carlos Osorio, jefe de la región estratégica de defensa integral REDI, Central y Guayana. Fue ministro del Poder Popular para la Alimentación y vicepresidente de Soberanía y Seguridad Alimentaria. Asimismo, ocupó el cargo de ministro del Despacho de la Presidencia y Seguimiento de Gestión de Gobierno. Designado en 2017 como presidente de la Misión Transporte y ahora mismo, el día de ayer, fue designado como ministro para el transporte. Seguimos con los nombramientos. Tenemos ahora al general de brigada Vildelmaro Villarroel, general de división del Ejército Bolivariano. Estuvo al frente del Viceministerio de Gestión y Seguimiento de Obras, designado este domingo como ministro del Poder Popular para Hábitat y Vivienda y presidente de la misión Barrio Nuevo, Barrio Tricolor. Por último, tenemos algo que está bien relacionado con esta entrevista. Manuel Quevedo estuvo al frente del Comando Regional número 5, ubicado en la Gran Caracas. Presidente de la misión Barrio Nuevo, Barrio Tricolor, estuvo al frente de la gran misión Vivienda Venezuela, ministro del Poder Popular para Hábitat y Vivienda desde el año 2015 y designado este domingo como ministro del Poder Popular para Petróleo y Minería y además presidente de PDVSA. Entonces, ante este nombramiento sale el ciudadano Eulogio del Pino, quien fungía también en PDVSA y como ministro de Petróleo en su momento, cada uno, ¿no?, de las responsabilidades. Usted hacía un comentario inicial sobre la figura de este compañero Eulogio del Pino y su rol desde PDVSA. Pero ahora mismo, ante estas sanciones que van más allá, sobrepasan el límite que había hecho el expresidente Obama, donde los calificaba como una amenaza inusual y extraordinaria. Este señor agudiza el bloqueo financiero para Venezuela, aplica sanciones puntuales contra funcionarios
que representan los intereses de la República. Nosotros aquí lo hemos dicho en reiteradas oportunidades, lo difícil que es para el gobierno bolivariano comprar alimentos, medicamentos, porque si son para Venezuela, no, para allá no. Entonces, ¿qué hacer ante eso? Bueno, primero una acotación, el presidente de PDVSA era Nelson Martínez. Ya el presidente había tomado la decisión de tener separadas las funciones. Y ahora las reagrupa. Ahora las reagrupa. Yo creo que, bueno, en general, de lo que podría yo hacer una observación, es la situación que crítica y que está siendo abordada por el presidente, y está concentrando su fuerza en el área, digamos, en este gobierno cívico-militar, ampliando el número de nuestros ministros o presidentes de instituciones importantes como PDVSA con componentes de nuestra Fuerza Armada. Y es parte, pues, de lo que yo creo que expresa esta decisión. Con respecto al tema que tú dices de la agudización de las acciones contra nuestro país y el rol de PDVSA o el rol de nuestras industrias, es que hay que alinearse, porque el presidente también nos ha venido anunciando la necesidad de conformar o ir hacia una nueva plataforma financiera, y que es lo que ha venido trabajando en la Asamblea Nacional Constituyente. Ya nos ha llevado proyectos de ley que están entre los 8 proyectos de ley que nos llevó el 7 de septiembre pasado, como un aporte para las acciones que está tomando el gobierno, que tienen que ver con el tema de casas de cambio. Anuncia el tema de la cesta de monedas para una nueva forma de visualizar nuestra moneda en ese concurso financiero. Las acciones que anunció, había realizado en los últimos viajes, en este mismo mes de septiembre y de octubre, había tenido en Turquía, en Rusia, con Irán, de manera que le permita al presidente de la República hacer un planteamiento sobre una nueva plataforma financiera que nos lleve a que podamos tener una referencia distinta a la del dólar, que nos zafe del tema del dólar today y el dólar paralelo, no por la vía de una negociación con absolutamente ningún tipo de presión, con ningún otro factor, sino a través de las extraordinarias relaciones que ha venido desarrollando primero el presidente Chávez y ahora el presidente Nicolás Maduro con estos países, más utilizando el petróleo como una herramienta para cimentar esta relación económica financiera, más el planteamiento ya, pues, de un tipo de cambio en otra moneda y la venta del petróleo en yuanes. Todo esto conforma justo con estas acciones de alineación de todos los intereses de PDVSA, de Citgo y sus activos, pues, y sus empresas, alineados todos en poder formar esta nueva relación económica, para inclusive impulsar un nuevo modelo económico del país que sea productivo. Todas son acciones que tienen que ir de manera conjunta. Venezuela, para poder salir de su condición de dependencia, necesita también zafarse de un modelo rentista de producción. Ese modelo rentista necesita nuevos actores en lo interno, unas relaciones internacionales que nos diversifiquen efectivamente en nuestras capacidades, acceso a nuevas tecnologías, a nuevos recursos, nuevas formas de financiamiento que liberen entonces al país de esas amarras y le permitan a esa población también acceder a los insumos en la manera adecuada que se requiere. Fíjese, 6 integrantes de la Plana Mayor de Cisco están aprehendidos. El gobierno estadounidense, a través de sus relaciones consulares, ha solicitado que se les permita acceder y que incluso se lleven a Estados Unidos para ser juzgados allá. Punto 1. Además, el señor Orlando Chacín, presidente de la Corporación Venezolana de Petróleo y ex vicepresidente de Exploración y Producción, y otros 10 gerentes de PDVSA también han sido apresados. Todo esto por una operación conjunta de la Dirección de Contrainteligencia y bajo la dirección del Ministerio Público con nuestro fiscal, Darren William Saab. Yo le preguntaba al inicio si antes esto no nos habíamos dado cuenta de estas situaciones, si no se habían encendido las alarmas dentro del Ministerio Público o es que habían sido silenciadas. Y ahora mismo, ¿qué pasa con el rol de Rafael Ramírez en este proceso de investigación? Bueno,
como venezolanos chavistas y revolucionarios, no solamente debemos ser consecuentes con el proceso que se está llevando a cabo, pero también del punto de vista humano, tenemos que ser consecuentes con ese pensamiento revolucionario y tenemos que darle esa solidaridad al presidente con lo que está haciendo y también respetar los derechos de estas personas que están siendo apresadas para averiguaciones. Es decir, no son todavía, el haberlos apresado y tenerlos retenidos no significa que sean culpables. Vamos a ubicar esto, pues hay derechos, estas personas van a alegar van a tener sus alegatos con respecto a lo que están siendo señalados, y lo que nosotros tenemos es que tener confianza en que el presidente de la República está tomando estas acciones porque están dirigidas a estos objetivos. Darle un apoyo al fiscal general de la República porque por primera vez se está actuando de una manera concreta sobre hechos que están bien definidos y determinados como delitos. Y están haciéndose señalamientos a una serie de personas que puede ser que no todas tengan culpa o no. Y bueno, en este caso habría que estar pendiente y respetar los derechos de estas personas y no acusar, ya no condenarlos antes de que sus procesos se culminen. El tema de Rafael Ramírez es un tema más complejo, puesto que dirigió la industria petrolera durante muchos años y las cosas están pasando, o las cosas que hoy están siendo señaladas e investigadas por el fiscal general de la República y por los mecanismos de investigación de la Fuerza Armada, no son cosas que son de ahora, de último día. Esas vienen inclusive de cuando tenía responsabilidad tanto en el ministerio como en PDVSA Rafael Ramírez. Es inevitable pensar pues, que tiene que tener alguna responsabilidad desde el punto de vista administrativo, puesto que es el jerarca, era el presidente de PDVSA, no era un funcionario cualquiera, y que parte de estas acciones de corrupción que se están señalando, que se están investigando, tienen su origen en ese periodo en el que estuvo el presidente Ramírez, que debería poder contribuir a ayudar. ¿Por qué se tomaron esas decisiones? ¿Por qué Citgo llegó a no entregar dividendos? ¿Por qué decayó la producción? ¿Por qué hay una serie de retrasos, por lo menos en el tema de la inversión en gas, que fueron proyectos desarrollados por el presidente Chávez en el año 2007, y esos proyectos de gas no avanzaron, habiéndole asignado 18 mil millones de dólares para hablar de una cosa en específico? Y esa es la situación, pues que creo que podría, inclusive yo le sugeriría a Rafael Ramírez que colaborase pues también, viendo que hay una decisión del presidente de la República de tomar acciones en contra de la corrupción en PDVSA, de manera que él, como presidente que era y que de PDVSA y ministro, en este ambiente que permite la investigación, que él aporte datos que quizás él no pudo resolver porque no podía, porque la fiscalía no daba el paso o por otras condiciones que ya no hay, y poder luchar contra ese flagelo de la corrupción que en condiciones como las que estamos con sus consecuencias son peores, porque la población en su conjunto, como hablábamos antes, está sufriendo no solamente los efectos de la guerra, de ese enfrentamiento contra Estados Unidos, sino además de estos inescrupulosos y esta gente que desalmada, podríamos decir, que en medio de estas circunstancias están robándose el dinero público, ¿no? Usted mencionaba el gas. Hace pocos días participó nuestro presidente, representación, en la cuarta cumbre de Foro de Países Exportadores de Gas. Allí daba unas declaraciones el presidente sobre la posibilidad que tiene Venezuela de pasar en este momento de la 8ª reserva de gas a ser la 5ª reserva. Y estábamos haciendo unos pasos para la certificación de nuestra reserva de gas. ¿Qué necesitamos hacer nosotros para llegar a ese puesto? Bueno, un paso certero en eso, o cierto, es recertificar las reservas. Ahí nos podemos llevar algunas sorpresas. Por ejemplo, que a lo mejor no tenemos tanto gas como decimos, sino que esos yacimientos que hoy están contabilizados como yacimientos de gas, no son gas, sino son condensados. Es decir, del gas, que es por supuesto que un extraordinario hidrocarburo, pero el condensado es el hidrocarburo que más valor tiene en el mercado. O sea, si fuese la certificación, por ejemplo, de los yacimientos que están
al norte, en lo que llaman Rafael Urdaneta, eso está ahí donde está Paraguaná, al norte, bueno, que fueron documentados como yacimientos gasíferos, son realmente de condensado. Ya los geólogos nuestros y geólogos de PDVSA han hecho investigaciones, de manera que sería interesantísimo. Es decir, que podría ser incluso más favorable. Bueno, bueno, que usted pensaba que tenía una patineta y resulta que tiene un tremendo motor ahí extraordinario, y igualmente con el tema de nuestros yacimientos en Paria, ¿no? Pero en la vocación de exportador, de exportar el gas, el que tengamos, el que realmente se certifique, es ya una línea, una trayectoria que nos había fijado el presidente Chávez, que había inclusive pensado que pudiera haber con esos volúmenes extraordinarios de gas que se piensa que tenemos, una vez que certificados, llegar a tener un gasoducto para el sur, y pensó un gasoducto para Centroamérica y el Caribe, pensando que en gas estas tecnologías están en boga. Ya, Rusia está construyendo un gasoducto de más de 4.000, 5.000 kilómetros a China. Hay 2 gasoductos de 2 y de 3.000 kilómetros entre Rusia y Europa, el Nord Stream y el South Stream. De manera que hay experiencia en este tipo de transporte de energía por vía tubería que son extraordinarias fuentes de desarrollo para los países y para Venezuela, por supuesto que también, no solamente también para el gas a la exportación, sino para el gas a lo interno. Habría que tener, dentro de estas situaciones en que estamos, que hay que construir un nuevo modelo económico, también tener una nueva plataforma energética que no se apoye en el petróleo. El petróleo en Venezuela ha sido concebido es para su exportación, produciéndonos a nosotros en Venezuela un deterioro o una situación de desventaja en materia energética. Dependemos ahora del sistema hidroeléctrico con las consecuencias que ha tenido por los efectos climáticos, siendo nosotros un país con extraordinarias potencialidades energéticas en otras fuentes, y estamos con dificultades eléctricas. De manera que cambiar a una plataforma más basada en el gas, que el petróleo, no exportemos más petróleo, vamos a exportar solo productos elaborados, exportamos gasolina, exportemos fuel, diésel, jet fuel, pero no, y una forma en que nos veamos también, a partir del gas, nos veamos también con otra plataforma energética que nos impulse un nuevo modelo económico, también basado con nuevos factores de producción en los consejos comunales y las comunas productivas. Esto podría ser una extraordinaria oportunidad. Sin creo duda. que el presidente la anunció, algo de esto anunció el presidente allá en esa reunión. Fíjese, el tema económico para nosotros es bien importante. Nosotros vamos a hacer una pausa, pero quisiera que al retornar habláramos, y en su calidad de constituyente, sobre la ley de precios acordados, sobre los operativos que se han venido desarrollando la SUNDE y la necesidad que tiene la gente y lo que reclama en la calle. Todo está carísimo. ¿Qué podemos hacer? Ya regresamos aquí en Encendidos. Dejamos al aire la pregunta sobre la ley de precios acordados. Nosotros tuvimos recientemente aquí, donde usted está sentado, al superintendente de la SUNDE, el señor William Contreras, quien nos estaba hablando de que se han desplegado por todo el país con los operativos. Pero nuestra gente nos dice a través de las redes sociales, nuestros familiares en la casa y nosotros mismos cada vez que vamos a hacer mercado, que los precios están por las nubes. El cartón de huevo, que aquí Franjo siempre me echa broma porque yo todos los días menciono, porque el cartón de huevo es un indicador económico, sin duda, porque ¿qué comen nosotros los que somos trabajadores asalariados? Huevo, caraotas, y esos son los precios con los que se están afincando estos señores. Entonces, ¿qué podemos hacer ante esta ley de precios acordados y nosotros como ciudadanos para hacerla valer? Bueno, no es con el ánimo de disminuir no sé, de que se comprenda mejor. Yo no sé si se puede disminuir la angustia de la gente en la calle con el tema del acceso a la comida, pero estamos en una guerra y que como no hemos estado en ellas, y además como decir que estamos en una guerra, pero como la idea que tenemos de las guerras es la de las películas, los bombardeos y unas invasiones y tal, pero este cerco financiero, este embargo financiero que nos tiene promovido por los Estados Unidos y seguido por otros países, nos afecta de una manera brutal, sobre todo en el tema de alimentos. Por ejemplo, las gallinas ponedoras,
60% de lo que consumen, o el 80% de lo que consumen es importado. Es soya, hay unos componentes, unos aminoácidos que son los que producen un determinado apetito o determinada digestión en las gallinas que las hace, hablando de lo moderno, de la modernidad de Venezuela, que se ha insertado en una modernidad en temas de la producción de alimentos industriales para esta producción industrial de proteína. En ese sentido, estas acciones financieras contra nuestro país y el ataque por la vía del dólar paralelo, que en combinación con esa debilidad intrínseca venezolana de su dependencia, porque el 70-80% que los consumimos, no solamente en alimentos, sino en general, es importado, nos hace particularmente débiles frente a este tema de poder tener un control de los alimentos. Las plantas de producción de alimentos están allí, no solamente para las gallinas ponedoras, sino también para el engorde de pollo, cerdo, vacas lecheras. Es decir, y esta dependencia es tremenda. Entonces, primero es un elemento de que entendamos en qué situación estamos. Si queremos ver alguna comparación hoy con las ventajas de Internet, aquellos que tengan acceso pudieran ver cómo son una situación de guerra en Siria o en Irak y los efectos sobre la población de una guerra. Claro, estos países, por ejemplo Siria ya tiene 7 años en guerra. ¿Cómo esto afecta pues, todo este tema? Bueno, la gente se van, los refugiados, ese tema de refugiados, que no son solo por el tema de alguien que quiere irse, porque quiere ver cómo es Estados Unidos, cómo es Europa, sino que tiene que irse por las situaciones de amenaza real en lo económico, en su supervivencia económica y también pues la de la guerra directa. Sin olvidar que Colombia, según la ACNUR, que es la agencia oficial de las Naciones Unidas para los Refugiados, es quien tiene más refugiados, más y son desplazados este a nivel tipo mundial. y refugiados de hambre, que todavía no es el caso venezolano. Pues aquí nosotros tenemos un tipo de gente que sale de Venezuela, bueno, porque son profesionales y quieren buscar otro empleo, y después terminan algunos de ellos regresando. Otros tienen éxito, son excelentes profesionales, como tú dices, además Venezuela sigue formando muchísimos profesionales. Entonces una primera visión sobre el tema de la producción de alimentos y el ataque en una situación de guerra y el ataque desde los Estados Unidos y de este dólar paralelo que se trabaja desde Colombia, que nos está afectando de una manera importante. En la Asamblea Nacional Constituyente se están aprobando leyes. Una de ellas, tal como tú dices, es una ley que nos solicitó el presidente, que se llama la Ley de Precios Acordados, y que ya unas semanas antes habíamos aprobado una ley del conglomerado del sur, de Agrosur. Estas dos leyes tienen como objeto tratar de ocupar el espacio de la producción fundamentalmente de alimentos, también de otras, ¿no? Con los precios acordados, pero fundamentalmente alimentos y producción, de manera que los recursos del Estado sean más eficaces a la hora de atacar este problema de la alimentación y contrarrestar los efectos del dólar paralelo. Los conglomerados permiten que los distintos ministerios, Ministerio de Alimentación, Agricultura, puedan formar espacios donde la inversión sea más eficaz y no se disperse. Y por la parte de los precios acordados, hablar con toda la cadena productiva y no con uno de los elementos, de manera que los precios, el Estado también pueda actuar, ya que no se puede establecer en una situación de guerra una estructura de costos, porque no tiene sentido que hagas una estructura de costos de alguien que no tiene componentes importados en su producción, pero que tiene que ir a un mercado donde todo está afectado por los valores del dólar paralelo. Y que todo se fija según lo que dice la página web. Sí, por ejemplo, una persona que produzca yuca o alguien que pesque, y cómo va a entrar al mercado con el costo, digamos, de cuánto cuesta sacar esa sardina, cuánto cuesta sacar ese pescado, cuando llegas a un mercado donde todo está dolarizado, hecho con respecto a un precio del dólar. Hay que buscar fórmulas en que esos productores no dejen de producir, más bien estimularlos a que produzcan, pero que también los precios del mercado se estabilicen. Es una situación muy compleja en situaciones de guerra. No debemos olvidar esto, porque pensar que hay soluciones técnicas o unas capacidades específicas para resolver problemas de acuerdo a prácticas
de otro tipo, pero en una situación de guerra tiene que ver cada situación en particular y con las condiciones de ese país. Entonces, en la Asamblea Nacional Constituyente ahora estamos con William Contreras revisando la ley de precios justos, que también en una situación como esta, de guerra, se hace prácticamente inaplicable. Entonces, buscar de todas maneras qué elementos necesita el William Contreras como superintendente, como director, dirigente, pues, responsable de este organismo, para poder ser más eficaz. No solamente para que haya unos controles de precios, sino para que inclusive la economía pueda mantenerse en su flujo. Como no podemos ahora aplicar, no se pueden aplicar medidas que hagan que los productos desaparezcan de los anaqueles. Eso significa buscar precios necesarios, pero también cuidar una estabilidad o formas de que los aumentos de precios sean acordados, con la ley de precios acordados y con la ley de precios justos como una forma de actuar de manera conjunta de producir estos elementos. Es una situación sumamente compleja y está siendo abordada por la Asamblea Nacional Constituyente con los responsables de aplicar estas medidas o tener el control de esto, como es el caso del superintendente, el ministro de Agricultura y Tierra, el ministro de Alimentación. Todavía no hemos hablado con él, pero es dentro de este ambiente, de este marco del que el propio gobierno está formando equipos para abordar esta situación. Tenemos que ya finalizar la entrevista, lastimosamente, pero ojalá que esos precios acordados también sean acordados con el bolsillo del venezolano que padece diariamente esta situación bien dura, ¿no? Muchísimas gracias por acompañarnos, profesor. Y tenemos que terminar, vamos a terminar el programa presentándoles un trabajo especial de nuestro compañero Boris Castellano por ser hoy 27 de noviembre. Recuerden, por favor, que Venezuela nos tiene y nos merece optimistas y trabajadores. Así que comenzamos de esta manera el día lunes y seguimos toda la semana bien tempranito aquí a las 6 de la mañana por Venezolana de Televisión. Gracias por el pase, compañeros, en los estudios. Hoy es 27 de noviembre, Día de la Aviación Militar Bolivariana. Y lo que ustedes aprecian en sus pantallas son precisamente las aeronaves en la pista de despegue de la Base Aérea Libertador, a donde nos hemos trasladado el día de hoy para conversar con el comandante de la aviación, Iván Hidalgo Terán, a propósito de la conmemoración de los 25 años del 27 de noviembre de 1992. Gracias, Boris, de verdad muy complacido por tener esta oportunidad el día de hoy de expresarle a todo el pueblo de Venezuela nuestro sentir. Orgullosos estamos de pertenecer a la aviación militar bolivariana y estar hoy supervisando justamente las actividades del desfile aéreo que vamos a tener. Orgullosísimo, de verdad. Son alrededor de 60 aeronaves que van a participar y nos sentimos sumamente contentos porque estamos revisando un poco la operatividad de nuestras aeronaves, la disponibilidad, las operaciones aéreas, las prácticas que hemos hecho y el nivel de apresto operacional, porque es evidente que todo este tiempo que hemos utilizado para entrenarnos, todo este tiempo que hemos utilizado para prepararnos, hoy se pone de manifiesto, hoy se pone con júbilo, demostrarle al pueblo de Venezuela la operatividad de nuestra aviación militar bolivariana. Orgullosísimo, de verdad, en estos 25 años de la rebelión cívico-militar del 27 de noviembre de 1992 y del 97 aniversario de la creación de la aviación militar bolivariana. Excelente oportunidad hemos tenido el día de hoy. Tuvimos la oportunidad de participar en los ensayos. ¿Qué podrá ver el pueblo venezolano este 27 de noviembre cuando se haga el acto en el estado de Aragua? Bueno, vamos a ver una Fuerza Armada integrada, la Unión Cívico-Militar en la agrupación de parada. Vamos a ver una destreza de las operaciones especiales, nuestro sistema de helicóptero, una integración de los componentes. Vamos a ver el desfile aéreo que los pilotos, nuestros pilotos, ampliamente capacitados, entrenados, para darle al pueblo de Venezuela una satisfacción de ver sus aviones operativos, de ver sus tripulantes, de ver su pueblo en una perfecta unión cívico-militar, una demostración de lo que el pueblo ama a nuestra aviación militar bolivariana. Son
casi 100 años. De hecho, vamos rumbo al centenario. Y una de las cosas que hemos querido resaltar en esta oportunidad es justamente eso, pues, los 100 años del primer derribo de una aeronave en la Primera Guerra Mundial por un piloto venezolano, el teniente Carlos Meyer Bardó. Orgullosísimos estamos y estamos reconociendo esa heroica batalla de nuestro héroe teniente Carlos Meyer Bardó. ¿Cree usted que es posible un nuevo 27 de noviembre en la Venezuela bolivariana, en la Venezuela revolucionaria? Pero ahora, y si hay algo que se ha fortalecido realmente, es el nivel de conciencia, no solo del pueblo de Venezuela, sino del militar como tal. Es muy difícil. Fíjate tú que han hecho tantos llamados, unos llamados constantes, continuos por los medios de comunicación social, llamados a la insubordinación, llamados a la rebelión, y no han sido exitosos, no han podido ser exitosos y no podrán ser exitosos porque el nivel de conciencia del pueblo y del pueblo en armas, la milicia, y del pueblo hecho soldado, esa conciencia está muy arraigada en nosotros y no se permitirá. El pueblo no va a permitir un golpe de Estado en Venezuela porque el gobierno nacional, en las manos de nuestro comandante en jefe, Nicolás Maduro Moro, y de nuestro general en jefe, Vladimir Padrino López, y de todo el alto mando, tiene un alto nivel de conciencia y está consciente de que ese gobierno está aliado a su pueblo y no a las potencias ni a los intereses imperiales. Y esa es una gran diferencia, por eso que veo muy difícil que se pudiera cristalizar un golpe de Estado. Podrán salir algunos electrones libres, pero no van a tener ningún tipo de éxito. No lo pueden tener porque el pueblo de Venezuela no lo va a permitir. Y la Unión Cívico-Militar, fortalecida como está hasta ahorita, será garante de la libertad, garante de la independencia y garante de la democracia. Lo que hemos escuchado del gobierno militar de calle es esto precisamente. No queremos generales de oficina, no queremos funcionarios de oficina. Hay que ir a las calles, a las catacumbas, hay que ir al pueblo, hay que ir a los soldados, hay que supervisarlo. Y es eso lo que estamos haciendo el día de hoy, pasándole revista a nuestras tropas, a nuestras aeronaves, a nuestro personal y a nuestros equipos para que todo esté a punto para la demostración cívico-militar y el desfile aéreo de hoy, 27 de noviembre de 1992, un aniversario más de esa fecha histórica, una fecha que marcó la aviación militar bolivariana y que le dio el nombre y le dio la fecha de conmemoración del aniversario, 27 de noviembre de 1992, fecha histórica y que permanecerá en la mente de cada uno de los aviadores y de todo el pueblo de Venezuela. Bien, ustedes lo escucharon, Iván Hidalgo Terán, comandante de la aviación militar bolivariana, quien este 27 de noviembre amaneció a bordo de un helicóptero Cougar, pasando revista a lo que será ese gran desfile que tendrá lugar el día de hoy en la ciudad de Maracay, para conmemorar los 25 años de la rebelión cívico-militar del 27 de noviembre de 1992. Desde acá, en el cielo del espacio soberano de Venezuela, volvemos nuevamente al estudio. Adelante.